Del Evangelio según San Lucas. Como se iba cumpliendo los días de su asunción, él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén. Así que envió mensajeros por delante, que fueron y entraron en un pueblo de samaritanos para prepararle posada. Pero no lo recibieron porque tenía intención de ir a Jerusalén. Ante la negativa, sus discípulos Santiago y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo y los consuma? Pero Jesús se volvió y les reprendió, y se fueron a otro pueblo. Mientras iban caminando, uno le dijo: Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús replicó: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Dijo a otro: Sígueme. Pero él respondió: Déjame ir primero a enterrar a mi padre. Replicó Jesús: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Hubo otro que le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame antes despedirme de los de mi casa. Replicó Jesús: Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. El buen Dios bendiga abundantemente a todos los que nos siguen a través de estos medios de evangelización digital. Nos encontramos para compartir la palabra de Dios correspondiente al 13º domingo del tiempo ordinario ciclo C. El Señor es mi lote y mi heredad. No es únicamente la respuesta que hoy damos al Salmo, sino además la síntesis de todo el mensaje bíblico de este domingo. En efecto, la confrontación entre las dos escenas de vocación que ocupan la primera y la tercera lectura nos dan buena parte de la respuesta. La perícopa tomada de Primera Reyes capítulo 19 versículos 16 y luego 19-21 describe la vocación de Eliseo, discípulo y heredero de Elías. Un gesto simbólico señala una heredad vocacional. Leemos en el versículo 19 que Elías pasó a su lado y le echó su manto encima. El manto es el símbolo del carisma y de la personalidad profética, el cual se pone sobre la espalda del elegido en una especie de investidura. Sin embargo, a Eliseo se le deja aún un arco de tiempo. Él puede celebrar una comida de despedida con todo su clan. La separación es progresiva y sigue las normas de las relaciones sociales en Oriente. Jesús se refiere explícitamente a esta narración vocacional cuando en el último versículo del Evangelio de este domingo, Evangelio tomado de Lucas capítulo 9, versículos 51-62, justo allí en el último versículo dice: Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. El arado, símbolo del trabajo de Eliseo, se transforma en signo del nuevo trabajo del evangelizador. Ahora se trata de cultivar la humanidad para Dios. Hay, no obstante, una diferencia esencial entre la vocación de Eliseo y las tres vocaciones narradas en el texto del Evangelio. Leemos en Lucas 9:51. Como se iban cumpliendo los días de su asunción, él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén. Por un lado, este versículo abre el largo viaje a Jerusalén que se cerrará en Lucas 19:27. Ahora bien, se trata de un largo viaje no solo geográfico, sino sobre todo espiritual, hasta el último destino de Jesús, para realizar en plenitud su vocación e invitar a sus discípulos a seguirlo hasta las últimas consecuencias. Por otro lado está la mención de la subida gloriosa que sella el Evangelio y el itinerario completo de Jesús. De hecho, la vocación de Jesús no termina en la muerte, sino en su gloriosa resurrección y ascensión a la gloria del Padre. También la vocación cristiana
ha de ser una continua subida hacia Dios. Hay todavía una segunda diferencia entre la vocación de Eliseo y la vocación cristiana. Para aceptar la vocación por causa del reino, es necesaria la opción radical y total, la separación de las cosas y de los aparentes apoyos humanos y materiales. La declaración de Jesús, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza, que leemos en Lucas 9:58, lo ilustra diáfanamente. Además, se requiere valentía y abandono del pasado. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Leemos en el versículo 60. Todavía es necesario tener la mirada puesta en el futuro, en la nueva Jerusalén, donde se vivirá la total donación, y por lo tanto, renunciar a las realidades humanas, incluso hasta el abandono del propio yo y del mundo, que no pueden ser lo más amado. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Leemos en Lucas 9:23. En síntesis, se requiere radicalidad y prontitud interior para asumir y sufrir por el Evangelio las persecuciones y los rechazos, los gozos y las esperanzas, las alegrías y las derrotas. Agreguemos todavía que el texto de la carta a los Gálatas, que leemos en la segunda lectura, tomada del capítulo 5, los versículos 1 y luego 13 a 18, ofrece una serie de criterios para alcanzar la madurez de la vocación cristiana. En primer lugar, la libertad en Cristo, entendida como la clave que hace crecer interiormente. El discípulo es liberado de la esclavitud del pecado y de una religiosidad hecha de normas y de leyes externas, pues solo la caridad hace vivir en plenitud esta nueva vida. En segundo lugar, existe una distinción radical entre la vida según la carne y la vida según el Espíritu. Incluso, la misma ley moral natural lleva a descubrir la oposición entre una y otra apetencia. La carne tiene apetencias contrarias al Espíritu y el Espíritu contrarias a la carne. Leemos en el versículo 17. Entonces, el auténtico creyente se distingue porque se adhiere a la voluntad de Dios por un acto de libertad interior y con toda la vida. Solo así puede decir: el Señor es mi lote y mi heredad. La consecuencia de toda esta lectura que hemos hecho de los textos de la palabra de Dios para este domingo es que, sin duda, la vocación cristiana es un compromiso con frecuencia exigente. Implica romper con hábitos antievangélicos, con un pasado cómodo y opuesto a la vocación a la cual Dios nos llama. Una fe que no cuesta o que solamente pellizca la superficie de la vida es una fe poco auténtica. Vivir el discipulado misionero implica renuncia y separación. Esto se realiza en el interior del corazón y comprende al menos 3 realidades: separación de los bienes materiales, de afectos desordenados y de superficialidades. Es por eso que el discípulo, aunque viva en la trama cotidiana de la vida social que el mundo le ofrece, no puede apoltronarse. Está llamado a vivir sin padre y sin madre y sin la nostalgia del pasado.